Eso que no se conecta ninguno. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, buenos días, Inge. Sí, buenos días, Inge. Todos. Buenos Esperemos que acaben de conectarse, ya faltan solo nueve personitas y ya. Estaba fallando. Se demoró mucho el ingreso. Por si acaso. Sí, ¿qué pasaría? A veces. Buenos días, Inge. Buenos días. A veces se raya, creo. No sé. Ay, qué huevada. Ay. Ay. Cafecito para pasado mañana llega mi señora allá. Para pasado mañana. ¿Ya? ¡Vemos! Para mí. Gracias, mamá. Dale la vuelta, pues. Para ti. Iniciemos. Les voy a pedir de manera muy especial me ayuden apagando algunos micrófonos porque nos va a interrumpir un poco el tema de la clase. Sí, porque se oye clarito un montón de cosas, entonces capaz eso no sé que todos pueden escuchar. Ahora cuando tengan preguntas o cualquier cosa, prendan el micrófono, preguntan y lo vuelven a apagar para no tener interrupciones. Se oye mucho ruido, ¿sí? Ya. El día de ayer nos quedamos en el tema de deciles, que son medidas de localización. Hoy día igual vamos a seguir con medidas de localización. Voy a pasar a compartirles una pantalla para irles escribiendo, ¿sí? Primero, ¿qué son los percentiles? Sí, ayer nos habíamos quedado en esto. Hoy día vamos a ver los percentiles.
Ya, estas son medidas de localización que dividen a nuestra serie de datos en 100 partes iguales, ¿sí? Entonces, estas medidas en 100 partes iguales. Cuando digo que dividen 100 partes iguales, para nosotros lograr este cometido, o para poder dividir en 100 partes iguales, nosotros necesitamos 99 percentiles. ¿Sí? Percentil viene de 100. Es decir, yo voy a tener, vamos a representarlos con la letra P, voy a tener desde el P1, como voy a tener el percentil 2, el percentil 3, etcétera, 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 hasta mi percentil 99. La forma de cálculo igual de este percentil es sumamente sencilla, es similar a las formulitas que ya hemos visto, pero en este caso, en nuestra K sería la que varía. Nuestra K variaría desde 1 hasta 99. Entonces, en este caso, en vez de D, sería P sub I, que es el percentil, va a ser igual a K por el número de datos, y esto dividido para 100. K va a ir desde 1, 2, 3, 4, 50, etcétera, etcétera, hasta el número 99. Es decir, para poner como, o para citar un ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, mi percentil 1, facilito, el primerito, ¿no es cierto? En este caso, lo que yo voy a hacer es reemplazar mi K por el valor 1. Y esto multiplicado por el número de datos y dividido para 100. Y podría sacar de esta manera mi percentil número 1. Ahora supongamos que les pido no el percentil 1, sino el percentil, no sé, 80. ¿Sí? Si yo quiero calcular mi percentil 80, voy a poner aquí 80, lo que haría en esta fórmula simplemente es cambiar mi K. La K en vez de ser 1 para este caso, como el percentil 80, sería 80. Entonces sería 80 por el número de datos y dividido esto para 100. Sí, así súper sencillo, es muy similar a lo de ayer. Y lo que va a hacer esto es dividir la serie de datos, como les dije, en 100 partes iguales. Por lo tanto, cada una de las partecitas o cada uno de los subconjuntos va a tener un valor de 1%. ¿Sí? 1%, 1%, 1%. ¿Sí? Hasta completar el 100%. Para ver un poco esto más práctico, vamos a hacer igual un ejercicio. ¿Dónde está? Ya. Supongamos que nosotros tenemos estos datos. ¿Sí? Entonces me han dado de datos los ingresos mensuales de los habitantes de una parroquia rural. Y yo lo que necesito ahorita es calcular o sacar los percentiles de esta serie de datos. Entonces, en este caso tendría mis datos en esta fila, que no sé cuánto sale. Dígame. Para sacarse de los percentiles se debe tener siquiera un mínimo número de datos o con cualquier número. En general se debe tener mínimo 100 datos, pero también se puede sacar los percentiles de cifras menores a 100. Lo que sería es, o lo que se consideraría ahí, que son datos que son tomados como de intervalos que tienen como más datos que no se han puesto dentro de la serie de datos, pero el percentil podríamos sacarlo incluso de una serie más pequeña, que no sería como muy óptimo porque, claro, la idea es que nos permita ver otras cosas y la idea es que se pueda agrupar, ¿no es cierto? Hay autores que sí sacan o que sí se utiliza de alguna forma el percentil para valores menores a 100, pero de preferencia es para el número de datos que pasen los 100, ¿sí? Para poder tener, no sé, algún grupo, un estimado. Si Ya, no, profe.
O sea, Inge, en total se debe tener 100 datos y si puede pasar los 100. Dígame. O sea, para calcular se debe tener 100 datos y si tenemos más también se puede calcular. Nada, preferible de 100 o más, ¿sí? Mayores a 100. Ahí es Ya. útil un percentil, caso contrario, lo que yo puedo usar son cuartiles y deciles, que son, yo creo, más apropiados para cifras menores así. Sí, Ya, Inge, gracias. perfecto. Ya, en este caso, por ejemplo, no sé, tenemos un montón de datos. Igual que para los cuartiles y los deciles, yo primero tengo que ordenar siempre la serie de datos de menor a mayor. Entonces voy a pasar a hacer eso primerito, ¿sí? Yo tengo, debe haber 200, no más aquí. Ya, bueno, tengo más de 100 datos, hay como 200 datos. Doy clic acá, pongo ordenar de menor a mayor, y si ves solito ya se ordenó. Si una vez que ya está ordenado, yo puedo calcular mis percentiles. En este caso, como tengo más de 100 datos, puedo sacar unos percentiles que me van a servir para este estudio. Por lo tanto, para sacar yo los percentiles, aquí igual voy a poner una filita en donde va la posición del dato. Cuando hablo de la posición, quiere decir en qué puesto está mi dato. Porque según eso yo voy identificando dónde está ese percentil, ¿no es cierto? Entonces aquí es el puesto 1, el puesto 2, y voy a arrastrar hasta el final de. Ya. Hasta aquí. Hasta el puesto 223. Igual este lo voy a poner de otro color para que no se confundan con el dato. Suele pasar. Entonces la posición lo voy a poner, ya. Una vez hecho eso, yo puedo calcular mi percentil. Digamos, voy a calcular el número de datos primero. Voy a poner ahí mi número de datos para sacar. Y acá ya voy a calcular los percentiles. Entonces, el percentil lo que me da es un valor de una posición, y yo determino el valor yendo hacia mi serie de datos e identificando qué valor está en esa posición. Entonces, para el percentil 1, ¿no es cierto? Dijimos que la fórmula sería, voy a poner P1 para no perder. La fórmula dijimos que era igual, ¿no es cierto?, a mi K. Si digo que es el percentil 1, la K es 1. Por el número de datos, que todavía no he sacado, dividido esto para 100. ¿Sí? Ahora el número de datos, como todavía no tengo, voy igual a contar esto, igual contar. ¿Dónde está contar? Ya. Igual contar y voy a contar cuántos datos tengo. No, la posición me dice que están 223. Para hacerlo automático yo voy a contarlos así. Sí, 223. Cierro paréntesis, enter, y me cuenta solito. Por lo tanto, el dato que me sale o el valor que me salió es 2.23. Como sabemos, el 2.23 es un puesto intermedio entre el puesto 2 y el puesto 3. Sin embargo, al estar más cerca del 2 que del 3, yo voy a escoger la posición 2. Por lo tanto, de acuerdo a esto, mi primer percentil estaría a esta altura, ¿no es cierto? Este sería mi percentil 1. ¿Sí? Y su valor va a ser de 10, ¿no es cierto? Es similar a lo que hicimos ayer. Ahora digamos que ya puedo calcular los otros, pero quiero calcular mi percentil 75, se me ocurre. Percentil 75. Para calcular igual aplico la fórmula, será igual acá. En este caso mi K sería 75. Por el número de datos que son 223, y todo esto dividido para 100. Y me dice que está en el puesto 167. Vengo acá y busco el puesto 167. Ya me pasé. Sí, entonces aquí estaría mi percentil, ¿cuál era? El 75. ¿Sí?
Y vemos que en el puesto 167 está el valor de 120. Entonces, el percentil o el valor que corresponde a esta posición, aquí sería 120. Y de esa manera puedo calcular cualquier percentil, el 2, el 3, el 4, el 10, el 15. Como sabemos, son 99 percentiles. Supongamos que yo quiero calcular el percentil 99, ya, para saber dónde está el último percentil. Sería igual, ¿no es cierto? 99 multiplicado por el número de datos dividido esto para 100. Y me queda en el puesto 220.77. O sea, 220.8. Esto está más cerca del puesto 221. Entonces vengo acá y busco el puesto 221. Aquí. ¿No es cierto? Y aquí estaría mi percentil 99. ¿Sí? Y vemos que igual, o sea, las 99 divisiones que yo haga hasta esta última, lo que van a hacer es dividir en 100 partes iguales. La última parte viene a ser esta, ¿no es cierto? Esta es la parte 100. Mi último intervalo o mi último, mi último intervalo va a ser este. Ahora, si nosotros nos damos cuenta desde acá, lo que hacen estos percentiles es dividirnos en un 1% cada intervalo, es decir, yo voy a tener en mi en el primer percentil que hice, ¿no es cierto? En mi primer intervalo, va a estar el 1% del total de mi serie de datos. Es decir, aquí, en este espacio que voy a tomar aquí, sí, en este espacio, lo que yo voy a tener es el 1% del total de mis datos. Lo que yo puedo decir en este caso es que el 1% de mi población, en este caso es tiene un ingreso mensual de $10. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera localizar el 80% de mi población, ¿en qué intervalo de ingresos está? Tendría que calcular el percentil 80, ¿no es cierto? Porque cada percentil vale un 1%. Para, digamos, voy a calcular percentil 80. Entonces digo igual 80 por el número de datos y todo esto dividido entre 100. Me dice que el percentil 80 está en el puesto 78. Era 178, ¿verdad? Ya. Listo. Por lo tanto, yo aquí tengo mi percentil 80, ¿no es cierto? En este caso, lo que me indica esto es que entre todo este intervalo, desde el dato 1 hasta el dato 178, que es mi percentil 80, yo tengo el 80% del total de mi población. Si yo voy al tema del ejercicio, genero un intervalo que me va a decir que el 80% de mi población tiene un ingreso que va desde el valor 1, que sería desde $10, hasta el percentil 80, hasta $125. Entonces, hasta aquí yo tengo el 80% de mis datos o de mi población. ¿Sí? ¿Sí se entiende para qué me pueden servir estos percentiles? En caso de que se pida porcentajes de ese tipo, yo puedo ir generando intervalos. Ahora, si yo les dijera, no sé, el 55% de mi población, sus ingresos, ¿en qué intervalo están? ¿O en qué intervalo están los ingresos del 55% de esta población? Lo que yo tendría que hacer es calcular el percentil 55, ver en qué posición cae el 55 y ver los valores desde el inicio hasta el puesto 55 para saber qué ingresos o en qué intervalo de ingresos se encuentra el 55% de mi población. Voy a hacer eso para que sea más ilustrativo. Entonces digo el percentil 55, ¿no es cierto? Voy a calcular para saber el 55% de mi población cuánto gana. Entonces esto va a ser igual a 55, en este caso, por el número de datos, todo esto dividido entre 100.
Y me dice que esto es en el puesto 122.65, 123. Vengo acá, ubico el puesto 123, ¿no es cierto? Y este viene a ser el percentil 55. ¿Qué quiere decir? Que hasta aquí yo tengo el 55% de mis datos o de mi población. Por lo tanto, yo voy a decir que el 55% de mi población gana entre 10 y 90, tiene ingresos entre 10 y 90 dólares al mes. Pregunta sobre esto. ¿Tienen alguna duda o está claro? Sí, está claro. Claro, Claro. Está claro. Entonces vemos que cada una de estas medidas de posición tiene como una aplicación para yo poder sacar porcentajes. Ahora supongamos que yo digo, no sé, el 40% de mi población. Sabemos que el 40% es múltiplo de 10. Para determinar el intervalo me va a servir y va a ser más fácil sacar los deciles, ¿no es cierto? Si digo el 40%, voy a necesitar el decil 4. Ahora, si yo dijera el 25% de mi población, esto corresponde, o más fácilmente lo haría utilizando a los cuartiles, ¿no es cierto? Entonces el 25% está ubicado en el cuartil 1, el 50% ya está el cuartil 2, el 50% hasta el cuartil 3, y el 100% ya es el final, ¿no es cierto?, de mi serie de datos. Entonces, dependiendo de las necesidades de mi estudio o de las necesidades de respuesta en caso de exámenes, yo puedo calcular cuartiles, deciles o percentiles. ¿Sí está claro hasta ahí? Profe, ¿en Excel hay alguna fórmula para calcular los percentiles o no hay? En el Excel, Sí. no hay una fórmula, o yo no he encontrado. Que verá, pongo igual, percentil, pongamos. No he subido, veo. No la había visto. ¿Ya? Entonces, en este caso, si usted desea hacer como por el otro método, que es el Excel, tendría que poner igual percentil, lo mismo que hacemos, ¿cierto? Lo mismo que hemos hecho. Digamos, si quiero calcular el P1, nos pongo igual. Para los deciles sí no hay. Para los percentiles sí hay. Ay, bueno, toda la... Sí, igual aquí, si ve, en donde le dice matriz, siempre va a tener que poner sus datos. Todos. Ahora la desventaja de hacer por la fórmula es que me da el valor, pero no me da el puesto. En cambio, la ventaja de hacer así como estaba haciendo manualmente, es el puesto exacto donde está el percentil, ¿cierto? ¿Ya? Pongo ahora punto y coma. Voy a regresar. Pero eso no le roban lo que tiene, si le depositas 40 le roban eso, que igual ya quedan los del internet. Y voy a poner aquí mi valor. Alguien tiene el micrófono encendido y no dejan escuchar. Nos pueden ayudar apagando el micrófono, quien quiera que tenga encendido, porque sí es verdad, hay bastante ruido. Ahí parece que ya mejoró, ¿no? Ya. Entonces, igual aquí, en donde dice K, ¿sí? En el valor de K, lo que yo voy a poner es el valor de mi percentil. En este caso, yo voy a calcular el 1, entonces solo pongo 1. Ay, se me borró. 1, ¿sí? Cierro paréntesis, pongo Enter, y me dio error aquí. Sí señalé bien los datos, ¿verdad? No me coge la formulita. Creo que por eso no les decía pongamos que fuera 2. No coge la fórmula, no sé por qué. Los datos también elegidos.
igual acá, solo tengo que poner el número. Creo que por eso no les iba a indicar esto, porque no me funcionaba o no funcionaba. ¿Sí ven? Y eso que ya señalé. Sí, señalé bien los datos. Sí, por eso mismo fue que dije, no, con esta fórmula nos va a generar errores. Ahora no sé por qué se generen esos errores. No sé mucho de programación de Excel. Bueno, o sea, de programar, de hacer fórmulas, sí, pero a lo que me refiero es como la estructura en sí del Excel, no cacho cómo lo hagan, no sé si la versión o qué será, pero por ejemplo no funcionan los percentiles. De hecho, en algunas otras versiones de Excel, incluso yo podía hacer los deciles, en esta no hay. Y los percentiles no sé por qué no funcionan, solo no se señalan. O sea, solo no le coge el valor de K. Coge la matriz, pero el valor de K no. No, mire. Sí, normalmente en el cuartil cuando le doy doble clic en la K, se despliega 1, 2, 3. Ahora en este caso, si yo le pongo el valor, no sé, de la K, no funciona. Entonces debe haber algún error, no sé. No sé qué error en este caso tenga el Excel, porque de ahí nos pide la matriz y el valor de K. En este caso, más bien usemos este método. Por eso creo que no les iba a indicar esto. Me olvidaba. Sí. Quedemos en eso porque aquí si ve, le pongo la K y no, me sigue generando algún error de algún tipo que no podría decirles en qué consiste, en realidad. Pero igual, o sea, yo siempre considero que el método de acá, que si bien es cierto, es quizás un poco más largo, a mí me parece más preciso porque me da justo el lugar exacto del valor y puedo de esa manera yo determinar incluso los intervalos. No sé si ahí tengan alguna pregunta. Esta formulita no la vamos a usar porque genera algún error que yo no sé de qué tipo sea porque estamos siguiendo igual las instrucciones del Excel, pero mire, aquí le indica, ¿no? Pero no quiere funcionar, entonces debe haber algún error ya de programación del Excel como tal, como programa. Sí vamos a usar solamente esta partecita de acá, me parece más preciso. No sé si tengan alguna duda de esto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí No, están? profe. Ya. Entonces, igual cuando se les pide en algún ejercicio, calcule el cuartil, calcule el percentil, calcule esto, ya sabemos cómo calcular. Igual si en el ejercicio le pido usando, no sé, cuartiles o deciles o cualquiera de estos, determinen qué intervalo estarían los, no sé, en este caso, los ingresos de las personas, dependiendo del dato que ponga, entonces podemos usar esto para incluso generar en qué los porcentajes y los intervalos, de alguna manera. Sí. ¿Estamos claros? O sea, profe, el primero está en el primer intervalo, ¿no? Sí, porque me dice, aquí está, ¿no es cierto? El percentil 1. Me dice en el punto 223. Esta es la posición la posición que me indica, ¿no es cierto? Entonces, esta posición me va a indicar el lugar del percentil. Entonces, aquí me salió 223. Cuando me sale 2.5, yo cojo justo en el medio de los dos valores, del 2 y del 3. Pero en este caso me sale 2.23. Este está más acercado al puesto 2 que al puesto 3, entonces cojo el puesto 2 para mi percentil 1, ¿sí ven? Y aquí está señalado con rosadito. Entonces, este de aquí hasta el puesto 1 viene a ser el 1% de mis datos. Por lo tanto, se puede decir el 1% de esta población gana $10, ¿sí? Porque dice 10, o sea, están intervalos pequeños. Si yo tuviera más de 1000 datos, ahí mi 1% sí ya sería un rango más largo. En este caso, más largo. solo son 200, entonces
Me sale Profesor, si está en el 2.5, estaría en el 3. ¿en el qué? Estaría en el 3 si es que fuera 2.5. No. Si es que fuera 2.5 estaría en el medio entre el 2 y el 3, es decir, aquí en la mitad. Ahora, cuando está aquí justo en la mitad, lo que yo hago es hacer un promedio de los dos valores. Aquí me coinciden, pero supongamos que el puesto le cayera en un lugar donde no coincidan los dos valores. Supongamos que cayera en esta mitad de aquí, ¿no es cierto? Entre el 10 y el 20, es decir, entre el puesto 12 y el 13. ¿Ya? Si cae aquí, por ejemplo, yo tendría que hacer un promedio entre el 10 y el 20. Sería 20 más 10, 30. Para 2 sería 15. Por lo tanto, yo debería anotar aquí un 15 y mi intervalo iría desde 10 hasta 15. Sí. Si tengo 2.5, 3.5, siempre en el medio. Entre el 3 y el que le sigue, que sería el 4, si es 3.5. Y calculo un promedio de los dos datos. Ahora si me caen cifras menores a 5, se acercan más al inmediato inferior, como en este caso. Si me caen cifras mayores a 5, como el P55, que lo ve aquí, me salió 122.65, se acerca más al 123, porque está pasado del 0.5. Entonces yo ahí, en cambio, en mi serie de datos, yo cojo el puesto 123, ¿dónde está? Si ven, aquí el P55 lo cogí el 123, porque me salió el puesto 122.65. Va hacia más al siguiente que al de ahí. Ahora, si hubiese salido aquí 122.5, hubiese cogido el del medio y hubiese hecho un promedio entre el valor del puesto 122 con el valor del 123. ¿Ahí sí está claro? Sí, profe. Sí, seguro. Pues es que no entiendo muy bien lo de la mitad, pero ¿No entiende muy bien cuál? lo del 2.5, eso, pero ya no importa. Ahorita no nos salió ninguno, punto 5, ¿no? Déjeme ver, ojalá nos salga el P sub 2. Veamos el P sub 2, cuánto nos sale, sería igual, ¿no es cierto?, a 2 por el número de datos dividido para 100. Ya. Este nos salió 4.46, que más sería 4.5, ¿no es cierto? Si yo le quito, ¿no es cierto? 4.5. En este caso me dice que el percentil 2 está en esta posición 4.5. Ahora si vengo yo acá, no hay el puesto 4.5, pero está justo, 0.5 está justo entre el 4 y el 5, ¿no es cierto? Porque es 4.5, un poquito más adelante del 4, pero hacia la mitad, y un poco más atrás del 5 hacia la mitad. Por lo tanto, para este caso, yo voy a coger estos dos puestos para mi percentil, ¿sí? Cojo estos dos puestos, ¿sí? Y elijo los dos valores de acá, ¿no es cierto? En este caso son 10 y 10. Mi percentil 5 va a estar justo en el medio de esos dos. No, mi percentil 2, perdón. Va a estar justo en el medio de estos dos. Y no va a estar ni en el uno ni en el otro porque aquí me salió 0.5, 4.5. Sí, va a estar en el medio. Por lo tanto, para yo determinar qué valor es, lo que yo hago es coger los dos valores de acá. Estos dos son igualitos en este caso. Y hago un promedio. 10 más 10, 20. Dividido para 2 me da 10. Por lo tanto, mi percentil, el valor de este percentil sería 10. ¿Sí? Pero Ya. estaría ubicado justo en el centro. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ahí sí. No sería 20 ahí, Inge. No, siempre hago un promedio. 10 más 10, 20. Dividido para 2, 10. Ah, yo pensé que era solo sumar. Hago un promedio. Sumo y divido para 2. ¿Sí? Ya. Ahí sí está más claro, ¿verdad? Y ahí sí ya está más. Perfecto. Entonces, de esa manera yo puedo ir encontrando los percentiles de una serie de datos. Dije una pregunta. Dígame. ¿Y no sería mejor, por ejemplo, redondear el 4.5 ya al 5? ¿O no se puede hacer eso? Si yo lo redondeo, estoy generando un error, ¿sí? Porque este está justo en la mitad y por eso es que justamente no lo redondeo, sino más bien
hago ese promedio. Ahora, en los otros casos, si vieron, por ejemplo, aquí ya pasó del 5, está como 65, entonces está más hacia el otro lado que el anterior. Entonces ahí sí subo al inmediato superior. Ahora si ven en este de acá, en cambio, está más hacia el inferior. No es 0.5, es 0.25, es decir, es menor a 5. Entonces ahí me voy al inmediato inferior. Cuando tenga justo el 0.5 voy a escoger el valor promedio y lo voy a colocar en la mitad para poder tener intervalos del mismo tamaño. Es esto. Ya, o sea que si por ejemplo el decimal sería más grande que 5, ahí sí se puede redondear porque va al inmediato superior. Sí, ahí Sí. sí lo vamos a redondear. Si ven, Ya. si yo hago esta cosita de la división, que la volví a copiar, el intervalo me sale igual cuando llega hasta la mitad. ¿Sí ven? Estos tienen que ser iguales, estas divisiones. Entonces, este tiene que ser igual a este, y para eso necesariamente tiene que estar, como ustedes ven, en la mitad. Si yo le pusiera, no sé, más adelante, que es lo que me decía el compañero, hago un intervalo más grande. Sí. Ya, Inge, gracias. Y ya, chicos. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Inge, Dígame. Inge, ¿podría ser otro ejemplo? Mi internet está súper mal y no entendí nada. Inge, ¿va a haber un deber en el que nos haga calcular todos los percentiles o no? Algunos percentiles, no todos. Ah, ya. Chévere, Inge. Claro, puedo decir, calcula el percentil 30 o calcula el percentil 35 e interprete. ¿Sí? La interpretación igual ya les expliqué cómo iría. Ahora la compañera me dice que repita desde dónde. O cálculos nomás. Cálculos nomás. Ya estoy con datos, así que ya no se va a dañar mi internet. Ya. Entonces, repitamos, tengo 2 minutos. Cuando ya se apague la sesión, igual, esperamos 10 minutos y regresamos, como siempre, ¿ya? Lo que les decía, los percentiles van a dividir a la serie de datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, yo voy a tener 99 percentiles. Para calcular estos, la fórmula es similar a las anteriores, es decir, va a ser igual. Acá por n dividido para 100, en este caso porque son 100 divisiones. Yo divido mis datos en 100 partes. Y la k para los percentiles va a ir desde 1 hasta 99, es decir, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, hasta el 99. En ese sentido, yo tengo algunos percentiles y puedo calcular de acuerdo a los que yo quiera. Aquí hemos calculado algunos, vamos a calcular otros. Digamos que yo quiero calcular el percentil 4, ¿sí? Entonces el percentil 4, o nada más para calcular el percentil 4, voy a aplicar la fórmula. Va a ser igual. Acá, si hablo del percentil 4, mi K va a ser 4. Entonces sería 4 por el número de datos que aquí tengo acá arribita. Y todo esto dividido para 100. Enter. ¿Sí ve? Y me dio 8.92. 8.92 está más cerca del 9 que del 8. Por lo tanto, vengo a mi tablita y busco el puesto 9. La posición 9 está aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi percentil, este era el 4. Mi percentil 4 va a estar ubicado en esta posición. El valor que yo le doy a este percentil va a ser el valor que corresponde a esta posición. Este es mi dato, el valor del dato sería 10. Por lo tanto, el valor para este sería 10. ¿Sí? Este es el valor. Y en este caso, esto de acá es la posición en donde yo localizo ese percentil. Ahora lo que yo les decía que es súper importante entender es que hasta el percentil 4, como estas van aumentando o su variación es de 1% en 1%, hasta este percentil 4 yo voy a tener el 4% de mi población. Por lo tanto, puedo generar conclusiones como que el 4% de mi población tiene un ingreso de $10, ¿sí? Porque el intervalo estaría hasta aquí y el valor es 10. Ahora supongamos que quiero el percentil 39, se me ocurre.
¿sí? El percentil 39. Para su cálculo voy a usar la misma fórmula, sin embargo lo que cambia es K, va a ser igual